Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sin duda, ha generado un montón de debate y especulación entre los fans. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas, y específicamente, de unas declaraciones recientes de Kerem que han sido interpretadas de muchas maneras. Si el título ya nos da una pista, Kerem Bürsin felicita y critica a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Prepárense porque vamos a desmenuzar este asunto, a analizar las palabras, el contexto y las posibles implicaciones. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse, justo debajo del vídeo, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama mundial gracias a su increíble química en la serie Sen Kalkam, o En tu puerta. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la chispa fue innegable. Esa conexión traspasó la ficción y pronto se convirtieron en una pareja real, robándose los corazones de millones de fans alrededor del globo. Su relación fue uno de esos romances de cuento de hadas que todos amamos seguir, desde sus románticas vacaciones hasta sus tiernas apariciones públicas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones pueden tener sus altibajos, y a veces, lo que parece sólido puede cambiar. Y es justo en este contexto donde aparecen las recientes declaraciones de Kerem que nos tienen a todos con la intriga. Recientemente, en una entrevista o quizás en una interacción en redes sociales, no estoy seguro del contexto exacto todavía, pero la información está ahí fuera, Kerem Bürsin hizo unas declaraciones sobre Hande Erçel que fueron una mezcla peculiar de elogios y lo que algunos han interpretado como una crítica sutil. Es esta dualidad lo que ha encendido las alarmas y ha generado todo este revuelo. Por un lado, Kerem, como siempre, no escatimó en halagos hacia Hande, reconociendo su talento, su dedicación, su profesionalismo y, por supuesto, la increíble persona que es. Habló de lo mucho que aprendió de ella durante su tiempo juntos, de lo talentosa que es como actriz y de su hermosa personalidad. Esto, por supuesto, es música para los oídos de los fans que siempre han admirado la relación y el respeto mutuo entre ellos. Pero aquí viene lo interesante y es donde entra la parte de la crítica. En medio de esos elogios surgieron unas palabras o frases que, dependiendo de la interpretación, podrían ser vistas como una señal de desacuerdo o de una perspectiva diferente sobre algo que ambos vivieron juntos, ya sea en el ámbito profesional o personal. Algunos interpretaron que Kerem podría estar insinuando que Hande tiene una forma de trabajar o de ver las cosas que difiere de la suya, o quizás, que en ciertos momentos, no se ajustaba a lo que él consideraba ideal. Otros, más benévolos, creen que se trata de una simple observación sobre las diferencias naturales que existen entre dos personas, incluso dentro de una relación, y que no debe tomarse como una crítica negativa, sino como un reconocimiento de la individualidad. Para entender mejor esto, debemos recordar que ambos son artistas, y como tales, a menudo tienen visiones y enfoques creativos distintos. Las presiones de la fama, los rodajes intensos, las giras, todo esto puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Quizás Kerem se refería a algún aspecto específico del trabajo o de la gestión de su fama juntos. Por ejemplo, a veces los artistas tienen diferentes niveles de tolerancia a la exposición mediática, o diferentes ideas sobre cómo manejar sus carreras. Podría ser que Kerem, en su momento, sintiera que Hande manejaba estas situaciones de una manera que no era del todo de su agrado, o viceversa. Otra posibilidad es que Kerem esté reflexionando sobre el pasado y, con la perspectiva que da el tiempo, esté analizando ciertos aspectos de su relación o de su trabajo conjunto. A veces, cuando uno mira atrás, ve cosas que podría haber hecho de manera diferente, o entiende mejor las motivaciones o comportamientos de la otra persona. No siempre se trata de un estar mal o un tener la culpa, sino de un aprendizaje y una evolución personal. En este sentido, la crítica podría ser simplemente una observación retrospectiva, desprovista de animosidad. Es fundamental también considerar el medio en el que se hicieron estas declaraciones. Si fue en una entrevista muy formal, las palabras pueden tener un peso mayor. Si fue en una conversación más informal, o incluso un comentario rápido, la interpretación podría ser mucho más laxa. A veces, la forma en que se enmarcan las palabras en un titular o en un resumen puede amplificar o distorsionar el mensaje original.
Los medios de comunicación a menudo buscan el titular más llamativo, y una mezcla de felicitación y crítica es, sin duda, un gancho perfecto. Los fans, por su parte, están divididos. Hay quienes defienden a capa y espada a ambos, asegurando que Kerem solo está siendo honesto y que Hande es una profesional impecable. Otros, sin embargo, ven en esas palabras una señal de que las cosas entre ellos no terminaron en los mejores términos, o que hubo tensiones subyacentes que ahora salen a la luz. La intensidad con la que siguen a esta pareja hace que cada detalle sea analizado al milímetro, y cualquier indicio de discordia se convierte en un tema de conversación global. Pensemos en un escenario hipotético. Imaginen que Kerem dice algo como: admiro profundamente la pasión de Hande por su trabajo y la forma en que se entrega a cada proyecto. Es una artista excepcional. Sin embargo, a veces me costaba entender su enfoque en la gestión de ciertas presiones mediáticas, que yo abordaba de manera diferente. En este caso, está claro que hay un elogio genuino, pero también una diferencia de opinión o método. No es una crítica destructiva, sino una constatación de diferencias. O quizás, y esto es solo especulación para ilustrar el punto, Kerem podría haber dicho algo sobre cómo Hande, en su momento, priorizaba ciertos aspectos de su vida o carrera de una manera que él no compartía, o que él sentía que podía ser perjudicial a largo plazo. De nuevo, esto no implica un juicio de valor negativo, sino una simple diferencia de prioridades o visiones. La complejidad de estas situaciones radica en que en el ámbito de las relaciones personales, especialmente entre figuras públicas, hay tantas capas y matices que es casi imposible saber la verdad absoluta sin estar dentro de ella. Lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. Las intenciones detrás de las palabras pueden ser interpretadas de múltiples maneras, y a menudo, la percepción de quien escucha juega un papel crucial. Es importante recordar que tanto Kerem como Hande son seres humanos, con sus propias virtudes y defectos, sus propias formas de ver el mundo y de procesar las experiencias. Que Kerem haya expresado tanto admiración como una observación que algunos podrían considerar crítica, no necesariamente significa que haya un conflicto grave. Podría ser simplemente una reflexión madura sobre una relación pasada y las lecciones aprendidas. Además, el hecho de que Kerem hable de Hande incluso después de que su relación haya terminado, demuestra un nivel de respeto y aprecio que perdura. Si realmente tuviera resentimientos profundos, quizás optaría por el silencio total. El hecho de que se tome el tiempo de reconocer su talento y su valía, incluso mencionando áreas donde sus enfoques diferían, habla de una persona que valora las contribuciones de Hande a su vida y a su carrera. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha hecho, según las interpretaciones generalizadas, es ofrecer un retrato matizado de Hande Erçel. Ha elogiado sus cualidades y su impacto, pero también ha dejado entrever que existían diferencias en la forma en que abordaban ciertos aspectos de su vida pública o profesional. Esta dualidad es lo que ha capturado la atención y ha generado este debate. No parece ser un ataque directo ni una condena, sino más bien una observación desde la distancia y con perspectiva. Y así, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, examinando la felicitación y la supuesta crítica que han causado revuelo. Hemos intentado entender el contexto, las posibles interpretaciones y cómo los fans han reaccionado a todo esto. Lo que queda claro es que incluso después de una relación, el respeto y la admiración pueden coexistir con la conciencia de las diferencias. Y quizás, solo quizás, estas declaraciones son simplemente el reflejo de un proceso de crecimiento y aprendizaje para ambos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem estaba criticando a Hande, o era simplemente una observación sincera? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leer lo que tienen que decir y siempre estoy atento a sus valiosos aportes. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima. Adiós.